Bien, continuamos este curso con las causales de ausencia de responsabilidad penal. Habíamos trabajado hasta la legítima defensa. Al final del último inciso de ese numeral sexto del artículo 32, que nos habla de legítima defensa, hace una alusión interesante a que se presume la legítima defensa de quien repele a quien haya penetrado en su lugar de residencia o dependencias cercanas. Voy a ser un poco más exacto y voy a leer la norma. Dice: se presume la legítima defensa de quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado en su lugar de habitación o dependencias inmediatas. Es interesante porque, bueno, primero, eh, daría un poco de luces a una discusión interesante, pero que se da en el ámbito procesal, y es la siguiente. ¿Debe probar la fiscalía que una persona no actuó en legítima defensa? ¿O es la defensa la que debe probar que sí actuó en legítima defensa? Sobre todo porque se supone que a todos se nos presume inocentes. Es decir, que de entrada debería la fiscalía, en un hecho, digamos, donde aparente haber una legítima defensa, probar que no hubo una injusta agresión o que no hubo una defensa proporcional al ataque para poder lograr la condena, de tal manera que, fíjense, no tenga la defensa que probar que sí hubo la legítima defensa. O algunos dicen, bastaría que la defensa afirme que hubo legítima defensa para que allí surja la necesidad de la fiscalía de probar que no la hubo. Digamos que son discusiones que se dan un poco en el terreno de lo procesal, pero que es importante mencionar desde ya, porque esta norma dice que se presume la legítima defensa en unos casos y no en otros, lo que significaría un poco que tiene cierto privilegio quien se defiende de quien ha llegado a su lugar de residencia o dependencia cercana, dice la norma. Y esto es importante porque, digamos que podría dar lugar a entender que allí no debe la defensa probar que hubo legítima defensa, sino que ahí es donde la fiscalía sí tendría que probar que lo que pasó en ese caso concreto no es legítima defensa. Quizás les puse yo un ejemplo. Yo invito a alguien a mi casa, aparentemente extraño, y le mato, y luego digo fue en legítima defensa porque es un extraño. En ese caso yo no tendría que probar la legítima defensa, sino que se supone que es la fiscalía la que debe probar que yo fui el que provocó toda esta situación que no es de legítima defensa. Digamos que ahí sería un poco la diferencia de estos supuestos con los de cualesquiera otros supuestos donde pudiera haber legítimas defensas. Digamos que no es un tema pacífico el de lo procesal, pero que por lo menos en la norma, digamos que si hay una especie de legítima defensa privilegiada desde los presupuestos normativos o de las presunciones jurídicas, y son aquellas que están orientadas a las legítimas defensas de quien ha tenido un extraño en su lugar de habitación o residencia o dependencias cercanas. Y entiéndase por esto que no significa entonces que yo pueda matar a todo el que entre a mi finca, o si yo soy propietario de una hacienda de muchas hectáreas, que yo puedo matar a todo el que traspase una cerca. Creo que a eso no está dirigida la norma, sino que cuando dice, voy a tratar de ser un poco más literal, dice, intente penetrar o haya penetrado en su lugar de habitación o dependencias inmediatas. Es algo así como que la norma está tratando de blindar un poco la vida de las personas, ¿no? No la propiedad. No es porque entonces yo vivo en un edificio y entró al primer piso y yo vivo en el último, ya entró a las dependencias cercanas. No, yo creo que la norma está un poco dirigida a espacios físicos donde se alberga, se protege de alguna manera la vida y la integridad de las personas más allá del mero hecho de su patrimonio. Entonces, digamos, hechas esas consideraciones que hacían falta un poco en lo de la legítima defensa, vamos a ver las siguientes numerales. El séptimo nos habla del estado de necesidad. Digamos, una norma importante, hay que tenerla mucho en cuenta porque a veces se nos olvida. Creo yo que de esto adolece el sistema judicial. Estas causales pocas veces se invocan por parte de los defensores porque los defensores creen que no van a prosperar, y muchas veces también pasa que los jueces no las reconocen debiéndolas reconocer, o que los fiscales sencillamente continúan con actuaciones penales que no debieron nunca continuar habiendo alguna causal de estas de por medio. Me parece que es importante tenerlas en cuenta, son de muy frecuente ocurrencia y deben alegarse siempre, y no creo que deba uno darse por vencido diciendo que a los jueces no les gusta reconocerlas, hay que alegarlas. El estado de necesidad, dice literalmente la norma,
el numeral séptimo, se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. Ojo, aquí ya no dice defender como en la legítima defensa, se dice proteger. Y se protege porque hay una amenaza, y una amenaza no es una injusta agresión, sino que es otra cosa. Vamos a ver. De un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera. Pues inevitable de otra manera no se refiere al peligro, sino a la acción, digamos, defensiva o a la acción protectora, mejor. Que la gente no haya causado intencionalmente, y si se refiere al peligro, o por imprudencia, y que no tenga el deber jurídico de afrontar el peligro, ¿sí? Entonces vamos a ver. Son casos en los que el sujeto, el agente, digamos que actúa lesionando un bien jurídico, porque si no, pues no estaríamos hablando de una causal de ausencia de responsabilidad penal. Un sujeto lesiona un bien jurídico porque ha decidido proteger otro. Y lo debió lesionar porque no había otra manera de proteger a aquel que resultó finalmente protegido. Es decir, que se trata de situaciones en donde peligran o donde dos intereses jurídicos se ven enfrentados y la necesidad de proteger uno de ellos da lugar al sacrificio de otros. Fíjense que se parece a la legítima defensa. En la legítima defensa yo protejo un derecho lesionando otro. Pero lesionando ese otro, entre comillas, porque digamos que ese otro derecho pierde protección jurídico-constitucional por tratarse de una injusta agresión. En cambio, en el estado de necesidad, ese otro derecho no pierde protección, y esto es importante, de manera automática por el mero peligro, por la mera confrontación con otro derecho. El estado de necesidad de entrada, digámoslo, es la misma legítima defensa en principio, solo que en vez de la injusta agresión, ahí es un peligro, De entrada pongamos un ejemplo, viene la avalancha y yo para poder huir de la avalancha, pues necesito, qué sé yo, romper un cerco de seguridad, dañar un bien ajeno para poder huir y ponerme a salvo, o poner a salvo a otros. Debo romper las puertas de su vivienda y poderles salvar de un incendio. Digamos que son los típicos casos de estado de necesidad. No hay una injusta agresión, ahí es un peligro. Ese peligro debe ser actual o inminente, y lo que hace la gente es que sacrifica un derecho, sacrifica un interés jurídico para poner a salvo otro. Fíjense, es la misma legítima defensa, solo que la injusta agresión la cambiamos por un peligro. Aquí tenemos más o menos un esquema. Esta necesidad del numeral séptimo. Primer requisito, debe haber un peligro que debe ser actual o inminente, lo mismo que la legítima defensa, sino que no es una injusta agresión, sino que es un peligro. Y ese peligro tiene unas características especiales. Debes dirigirse contra un derecho propio o ajeno, lo mismo que la injusta agresión de la legítima defensa, sino que aquí además le ponemos no provocado, lo mismo que la injusta agresión de la legítima defensa. No puede ser provocada porque no sería injusta. Y luego dice el autor no debe estar, o el agente mejor, no debe estar en el deber jurídico de afrontar el peligro, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿y luego quiénes tienen el deber de afrontar peligros? De entrada, digamos, los que tengan posición de garante frente a ciertos bienes jurídicos. Yo no puedo decir, voy a salir huyendo del incendio y voy a dejar a mi hijo tirado, a mi hijo menor de edad, ¿cierto? Tampoco podemos decir que el policía va a salir corriendo cuando ve que hay unos maleantes bregando a hurtar o a lesionar personas en la calle. Tienen el deber jurídico de afrontar esos peligros, ¿sí? Entonces, de entrada ya tenemos un panorama. Legítima defensa y estado de necesidad se parecen en que en ambos hay, digamos, la necesidad de sacrificar un interés para salvar otro, debido a que no hay otra manera de poner a salvo el bien jurídico que se pretende poner a salvo. Es decir, que hay necesidad de protección o de defensa según el caso. Se parecen adicionalmente en que el que actúa bajo esa circunstancia no ha debido ser el provocador o del peligro o de la injusta agresión. Pero se diferencian fundamentalmente en que en la legítima defensa se trata de una agresión injusta y en el estado de necesidad no hay una agresión injusta. Es una situación específica que da lugar a una amenaza o a un peligro. Ese hecho que da lugar al peligro puede ser un hecho de la naturaleza o puede ser un hecho de una persona, un hecho de un tercero, solo que no sería una injusta agresión. Es el famoso caso, todo el mundo lo pone en los manuales, de la tabla del náufrago. Hay dos náufragos y una sola tabla. Yo quedándome con la tabla estoy matando al otro o lo mato para quedarme con la tabla. Fíjense que en esos casos de entrada podemos decir
se sacrificó un interés para salvar otro. El famosísimo caso del hurto famélico. Famélico es que me estoy muriendo de hambre, mi familia muere de hambre y no hay otra manera de salvarles la vida que apropiándome de cosa mueble ajena. Tengo que entrar a saquear una tienda de abarrotes, de frutas o de lo que sea para poder poner a salvo a mi familia, ¿sí? Es una situación donde no hay otra opción. Ustedes dirán, o sea que el hambre justifica el hurto. No, no estoy diciendo que siempre, pero fíjense, si tenemos en cuenta que el peligro es actual o inminente y que no hay otra manera de salvar el bien jurídico, si hubiese otra manera, digamos que eso habría que discutirlo mucho, pedir limosna, buscar trabajo, pararse en un semáforo a hacer cualquier cosa para lograr salvar al bien jurídico. Si hay una posibilidad específica, habría que acudir a ella. Pasaría lo mismo con la legítima defensa. Si hay otro modo de defender el bien jurídico, es preferible a sacrificar al injusto agresor. Fíjense que de entrada no estamos hablando que siempre que haya un peligro se habilite la defensa del interés que está en peligro. No, lo que estamos diciendo es que cuando hay necesidad porque no haya otra alternativa. Si no hay esa otra alternativa, es donde podemos decir se habilitan estas causales, legítima defensa y estado de necesidad. Bien, aquí qué más hay que decir, por lo menos de lo básico. El peligro, ya sabemos, puede provenir de hechos, de personas o de hechos de la naturaleza. Simplemente son peligros, no les vamos a dar el calificativo de injustos. Eso sí, el peligro debe ser actual o debe ser inminente, lo mismo que con la legítima defensa. Actual es que esté en curso, inminente es que esté a punto de ocurrir, ya viene la avalancha, ya sabemos que viene el tiburón, ya sabemos que el barco se está hundiendo y tengo que coger el salvavidas o tengo que salir a la cubierta y tengo que romper, apropiarme de algo de otro. Es decir, ya el peligro está en curso o está a punto de desencadenarse. Salvar un interés propio o ajeno, lo mismo pasa con la legítima defensa, debe ser no provocado y no debe tenerse el deber jurídico de afrontarlo. Se pone mucho el ejemplo en este último escenario del capitán del barco. Si es el capitán del barco, el del Titanic, el capitán que, digamos, fue su decisión imprudente, poner en riesgo al barco, él tiene el deber de quedarse de último. Él no puede decir, bueno, en esta necesidad voy a tirarme a coger el primer bote salvavidas. No lo podría hacer porque él sería el provocador, no solamente el provocador, sino que además tiene el deber jurídico de afrontar el peligro por la posición que tiene dentro de ese escenario. Ahí casi que estaría dentro de los dos supuestos de, digamos, de exclusión de esa situación de estado de necesidad. Aquí viene una cosa que suele enredar un poquito, que no es mi intención que hacerlo, pero es indispensable mencionar este tema. La legítima defensa, ya sabemos que básicamente es una habilitación que nos da la Constitución, que nos da la ley, para repeler a un injusto agresor. Es algo así como que ese injusto agresor asumió el riesgo de que se le neutralizara. Es decir, que la vulneración de su bien jurídico está bien vista por el ordenamiento jurídico, no se considera injusta. Porque una acción para repeler la injusticia no puede ser injusta. Una acción bien desplegada que repele la injusticia no puede ser injusta. El problema del estado de necesidad es si es una causal de justificación o no. Está justificado que yo sacrifique un interés de una persona que no es un injusto agresor para salvar otro interés. Fíjense que aquí es donde viene el problema. Se parecen muchísimo el estado de necesidad y la legítima defensa, casi son idénticos. Pero la diferencia es que en el estado de necesidad no tenemos un injusto agresor y por eso no podemos decir de entrada que repeler el peligro sea una acción justa. Hay quienes sostienen lo siguiente y es, bueno, depende de lo que se está defendiendo, porque si lo que yo estoy defendiendo es la vida de una persona que se queda encerrada en una casa porque hay un incendio y yo para salvarle destruyo la casa, la puerta o lo que sea y le salvo la vida, ¿cómo me van a decir que mi comportamiento fue injusto sabiendo que yo he salvado una vida sacrificando algo de menor interés jurídico? Esa reflexión, digamos que es muy acogida, en mi opinión es correcta,
eh, por la doctrina y por la jurisprudencia al decir si lo que están en choque son dos bienes jurídicos donde de entrada podemos decir hay uno que prevalece y ese que prevalece es el que fue salvado, aquel que fue sacrificado y es de menor importancia justifica la acción, ¿sí? Es decir, que cuando yo actúo en estado de necesidad, sacrificando un interés que podemos calificar como de menor jerarquía frente al que estoy defendiendo o salvando mejor o protegiendo, allí mi acción está justificada. Porque digamos que partimos de la siguiente base, la sociedad debe aceptar el mal menor como, digamos, una decisión justa o aceptable para quien decide aplicar a ese mal menor. Así que cuando lo que se sacrifica es un interés de inferior jerarquía, podemos decir se actúa en estado de necesidad justificante, es decir, equiparable a lo que se hace en la legítima defensa. El problema es el siguiente, cuando yo sacrifico una vida para salvar otra, o cuando yo sacrifico una vida para salvar 2 o 3 vidas, o sacrifico 5 vidas para salvar 3 o 10, ¿ahí qué hacemos? Podemos decir que una vida es más importante que otra, fíjense que no. No podemos ni siquiera decir en el naufragio es que la vida de las mujeres y los niños vale más que la de los hombres y ancianos, perdón, o la de los que no sean mujeres y niños, pues. Fíjense que hay criterios, digamos, un poco éticos que pretenden discernir en esos casos extremos. Pero yo no podría decir es que vale más la vida del que tenga menos años cumplidos, ni tampoco puedo decir que valga más la vida de una mujer, digamos, de manera ex ante, y tampoco puedo decir que un ser humano valga más que otro. Voy a matar a este para salvar a este otro porque este otro se ve más saludable, por ejemplo. No se puede ponderar la vida humana con otra. Y es ahí donde tenemos un problema. ¿Ese estado de necesidad es justificante o no? Sigue siendo estado de necesidad, eso hay que decirlo. Pues estamos en el bosque, el helicóptero cayó allí y somos unos sobrevivientes que nos quedamos allí esperando a buscar comida, no la hay, entonces hemos decidido matar al más carnudo para poder sobrevivir. ¿Actuamos en un estado de necesidad? Sí, claro, hemos matado para sobrevivir nosotros, pero la pregunta ¿es justo eso? La respuesta, digamos que de entrada pudiera ser no se puede decir que sea justo, porque no podemos decir es que haya un bien jurídico que prevalezca sobre el otro y que habilite o permita o como sociedad nosotros estemos dispuestos a tolerar como quien dice ese fue el mal menor. No podemos decir hay un mal menor cuando se trata de, por ejemplo, una vida frente a otra. Tampoco podemos hablar de mal menor cuando se trata de la dignidad humana. Entonces hay ciertos casos en los que no se puede tan fácilmente ponderar y es allí donde se dice que el estado de necesidad no actúa como una causal de justificación, sino de ausencia de culpabilidad. Ya vamos a regresar sobre esto. Hay unos casos en los que me suelen hacer muchas preguntas y es en los famosos accidentes o los médicos de urgencias. Ustedes no se imaginan las sorpresas que yo me he llevado conversando con médicos de urgencias que me dicen que dejan morir pacientes porque ellos no realizan cirugías porque no son cirujanos, o médicos de rural que no hacen cirugías pudiendo intentarlo porque dicen es que yo no tengo la especialidad y por lo tanto no estoy autorizado para eso, o no tengo la idoneidad, mejor. En eso estamos de acuerdo, no tienen la idoneidad y es más probable que maten al paciente que si lo tratan de operar ellos, así lo opera uno que sí sepa, sí es más probable que lo maten ellos. Pero fíjense ustedes, el estado de necesidad es cuando no hay otra manera. Y es por eso que los policías atienden partos. Es por eso que la gente en el metro atiende partos. Es por eso que si no hay otra manera, es ya el peligro. Y yo tengo al accidentado ahí desangrándose y tiene el carro le aprisiona el brazo con una lata que yo no puedo remover, toca amputarle el brazo. Yo no entiendo por qué, digamos, la gente deja morir personas por miedo a lesionarlas. Yo creo que si se lesionan en esas situaciones de peligro es el mal menor y en ese caso es una causal de justificación, porque es preferible sacrificar la integridad para salvar la vida. Y creo que de entrada es muy evidente, me parece a mí, la situación excluyente
de responsabilidad penal porque la justifica. Entonces, si están ustedes en el accidente de tránsito, por ahí en una carretera donde no es razonable que aparezca la ambulancia, no hay señal, y ustedes ven que el sujeto está mal, rodó por un barranco, es que yo no lo voy a mover porque le puedo fracturar algo, le puedo dejar paralítico, es preferible intentarlo que dejarlo morir. Y es por esa razón que creo yo que las personas deben quitarse ese miedo, y creo que sobre esto debería haber más pedagogía. Los invito, muchachos, muchachas, hagamos pedagogía sobre estas cosas con la gente. No hay ninguna responsabilidad penal cuando nosotros, no habiendo mejores opciones, sacrificamos la integridad de una persona o la ponemos en riesgo con propósitos de salvarle la vida. Si finalmente no le salvamos la vida, lo intentamos, ¿cierto? Entonces quería hacer ese pequeño paréntesis. Es que si le muevo, entonces, ¿qué pasa? Creo que estamos intentando salvar vidas. Diferente es si hay razonables posibilidades de salvamento de esa persona porque viene la ambulancia, porque yo qué sé, pues ahí la mejor forma de auxiliar o de socorrer es no intervenir. Entonces tampoco se incurriría en omisión de socorro por no hacerse nada. El socorro es hacer la ayuda razonable en las circunstancias específicas. Pero bien, volvemos al estado de necesidad, por ejemplo, cuando lo que se sacrifica es un bien imponderable con otro, una vida frente a otra. Y ahí podríamos hablar de los casos de... si, por ejemplo, está el famoso caso del tranvía. Eso es un dilema ético. Un tranvía va por la vía A y un sujeto, un duende, amarró allí a dos personas. Si el tranvía sigue su curso, lo mata, pero yo puedo estripar un botón para que el tranvía se vaya por la vía B donde solo hay una persona amarrada. Si yo lo estripo, mato a una persona pero salvo a dos. Ese sería un caso de estado de necesidad. Ya enredando un poco más la cosa, si yo derribo el avión secuestrado que se va a estrellar contra el edificio, yo mato a dos secuestradores en legítima defensa, pero mato a 100 pasajeros inocentes. Ellos no son injustos agresores. Ahí no habría legítima defensa. No se puede decir que haya legítima defensa. Frente a ellos habría estado de necesidad si yo lo hago para salvar a otras personas. Fíjense que yo no puedo decir, es que el mal menor era 50 o 100 frente a 1000 o 2000. Ese es el mal menor desde un punto de vista meramente utilitarista. Pero yo no puedo decir que 100 vidas valgan más o valgan menos que 1000 o 2000. Podemos hablar de números, pero no podemos hablar de vidas humanas como valiosas, porque mientras más números haya más valor. No es así de sencillo. Se hablaría de un estado de necesidad que ya no excluye, digamos, la antijuridicidad, sino la culpabilidad. ¿Por qué excluye la culpabilidad? No hemos hablado en rigor de la culpabilidad, pero ya sobre las bases que hemos sentado podemos decir, la culpabilidad es cuando el sujeto actúa y se le reprocha el no haberse comportado de otro modo estando en posibilidad de hacerlo. Así que si una persona en una circunstancia específica, y esto sirve para las siguientes causales que vamos a ver, una persona tenía más alternativas conforme a derecho y decidió violar el derecho, ese es el juicio de reproche. Eso es lo que, digamos que generalmente llamamos culpabilidad. La situación en la que estaba la persona pudiendo desplegar conductas conforme a la ley y no lo hizo. Así que si una persona solo podía vulnerar la ley porque no tenía más opciones, es decir, estaba bajo una circunstancia tan especial en la que no tenía más alternativas exigibles por la sociedad, no se le podría reprochar absolutamente nada. Y si no se le puede reprochar, su conducta no es culpable. Es allí cuando, por ejemplo, en el naufragio del Titanic, yo me quedo con Rose, solo queda la tabla, yo mato a Rose para quedarme con la tabla. Si bien, ojo, fíjense, ella no me estaba haciendo una injusta agresión, mi comportamiento no es culpable porque a mí la sociedad no me puede exigir que me sacrifique yo para que sobreviva Rose. Yo sé que si hacemos una encuesta la mayoría prefiere a Rose, pero nadie me lo puede exigir jurídicamente, ¿sí? Yo tengo el derecho de autoprotegerme cuando no hay otra opción, digámoslo de esa manera. Y más aún,
a mí no se me puede obligar a ser un héroe, ¿sí? Yo puedo ser un héroe si quiero, yo podría ser la de Jack y es dejarla a ella para que viva con el diamante y después se vaya con otro y yo sacrificarme y eso sería, digamos, me podría emprender una veladora siempre, pero no es mi deber hacerlo, es decir, nadie me lo puede exigir. Cuando decimos que la culpabilidad es que a una persona no se le podía exigir otro comportamiento, es porque su comportamiento, digamos, es injusto, solo que no se le podía exigir otro. Así que cuando decimos que es injusto el comportamiento del que actúa sin culpabilidad, es porque decimos que su comportamiento es típico y es antijurídico, solo que no es culpable porque no le podíamos exigir otro. Si decimos eso, y ojo, aquí por eso les había advertido que nos podemos enredar un poco, les aconsejo retroceder el video y volverlo a poner si es del caso. Si una persona, tratando de salvarse, ella me va a sacrificar a mí, su comportamiento es injusto. Y al ser injusto, fíjense, lo que pasa es que no es culpable, pero al ser injusto, me habilita a mí a ejercer la legítima defensa, porque yo ya no estaría repeliendo un mero peligro, sino una injusta agresión. Así que ojo, naufragio del Titanic, una sola tabla, Jack y Rose. Jack dice, no, yo no voy a dejar que Rose se quede con el anillo el diamante y sobreviva porque pues quiero salvarme yo. Lo puede hacer, no le podemos exigir que sacrifique él. Así que si él decide matar a Rose, estaría actuando en estado de necesidad, ¿sí? Y ese estado de necesidad no es justificante, sino que es excluyente de culpabilidad, porque no es que su vida valga más que la de la otra compañera. Entonces, en el momento en que él decide matar a Rose, ella saca un cuchillo y le mata a él para defenderse. Fíjense que ahí ella se está defendiendo de una injusta agresión, así que ella actuaría en legítima defensa, ¿sí? Eso es muy importante. Es por eso que cuando hablamos de la legítima defensa quizás dejamos planteado, yo me puedo defender frente a un inimputable porque su comportamiento es injusto. Él actúa con tipicidad, antijuricidad, pero no con culpabilidad. Todavía no hemos hablado de la culpabilidad, pero ya podemos ir sentando bases para que aquello se nos facilite un poco después, pero sobre todo para ir entendiendo esto. Yo les ponía el caso de la fiera y por eso aquí ya lo podemos resolver un poquito con más elementos. A mí me ataca la fiera, un perro, no salvaje, sino que alguien es el dueño de ese perro. Y yo mato al perro para salvarme yo. Nosotros podemos decir, yo estoy actuando frente al perro en legítima defensa. No, los perros no actúan con injusticia, ese no es un injusto agresor. Estoy actuando en estado de necesidad, pensaría yo de entrada sí, porque es un peligro, hubo que repelerlo. Pero fíjense que hay un problema, no será una injusta agresión lo que hace el dueño del perro si por ejemplo lo soltó para que me atacara. Ahí podríamos hablar de una injusta agresión. El enredo es, ya se los había planteado, si ese perro se soltó por imprudencia de su dueño. Las imprudencias de otros se pueden considerar injustas agresiones que habilitan la legítima defensa. Se los dejo como pregunta para que se quiera ganar una carita feliz de 3 en el dejémoslo en el seguimiento. Bien, ya sabemos entonces que tenemos un estado de necesidad que puede llamarse excluyente de antijuridicidad, que es el que actúa como causal de justificación, y es cuando sacrifico ante un peligro inevitable, sacrifico un bien jurídico de menor importancia frente a otro de mayor. Y hay otro que es el estado de necesidad exculpante, que actúa como causal de ausencia de culpabilidad, que es aquel en el que yo sacrifico un bien jurídico que no podría calificar como de mayor importancia, ¿sí?, al que estoy protegiendo. Entonces, en esos casos, por eso decimos el estado de necesidad puede operar de manera doble. No deja de haber discusiones en la doctrina. Algunos dicen todos son excluyentes de antijuridicidad y otros dicen todos los estados de necesidad son excluyentes de culpabilidad. Y por esas discusiones que el legislador se fue por la fácil y metió todas las causales de ausencia de responsabilidad en el mismo artículo 32, y por eso les advertí que convenía verlas todas de chorrera y no empezar a ver unas y otras no, dependiendo de la categoría que estemos analizando. Espero que esta metodología vaya bien. Si quedan preguntas sobre el estado de necesidad, las abordamos más adelante. Vamos a hablar de la siguiente causal, que es la del numeral
Octavo, insuperable coacción ajena. De hecho dice así, se obre bajo insuperable coacción ajena. La tenemos por acá arriba. Perdón, por acá abajo, insuperable coacción ajena. Sobre el estado de necesidad voy a dejar un asterisco para el final, y es que dice la norma, el último inciso, habla sobre el exceso en la actuación frente a ciertas causales. Vamos a ver primero estas dos causales para enseguida referirnos un poco a eso de cómo así que se obra en exceso. Y se los voy a decir por qué. Insuperable coacción ajena, eso es todo lo que dice la norma. Los requisitos los podemos casi que agrupar en dos. Hecho ilícito de un tercero que se traduce en una fuerza, que puede ser moral o física, y esa fuerza debe tener una característica, o ese hecho ilícito, esa fuerza física o moral, debe ser irresistible, o sea que debe tener una intensidad tal que doblegue la voluntad del autor, no la conciencia, porque si doblega la conciencia ya el autor no estaría actuando, ya podríamos decir que hay una causal de ausencia de acción, ojo a esto. Y debe ser ineludible esa fuerza o ese hecho ilícito de un tercero. Debe ser ineludible significa que no debe haber alguna alternativa, digamos, a la mano del agente, porque si no, no sería insuperable. Si yo tengo alguna otra opción para realizar mi otro comportamiento, luego esa fuerza no sería insuperable, o esa coacción no sería una real coacción insuperable. ¿Qué tiene, digamos, esto de interesante? Hablamos entonces de una fuerza que proviene de un tercero, es una acción injusta, es una acción típica y antijurídica de un tercero. De alguna manera sería una especie casi que de legítima defensa si yo si yo me defiendo de esa fuerza, porque es injusta. Si yo me defiendo del que me está amenazando, estaría haciendo una legítima defensa. Pues lo que yo estoy haciendo es que hoy vulnero otro bien jurídico, ¿sí? A mí llega un sujeto y me dice, mira, si tú no me das la clave de la alarma, yo soy el celador, mato a tu familia. Yo le doy la clave, estoy haciendo una contribución a un hurto, y entonces, fíjense, yo no estoy defendiéndome del sujeto, pero sí estoy contribuyendo a la vulneración de un bien jurídico, la propiedad. En ese caso, yo podría argumentar la coacción de este sujeto como una exclusión de mi responsabilidad por la información que le he suministrado. Llegan unos tipos y me dicen, en mi tienda de barrio necesitamos tanta plata, si no le matamos a usted y a su familia, y yo les doy un dinero y con eso estoy financiando un grupo al margen de la ley. Fíjense que estoy actuando porque no tengo de otra, ¿sí? Hay una fuerza de ese tercero, esa fuerza tiene que estar, digamos, tiene que tener la capacidad de doblegar mi decisión. Y allí es importante, frente a lo que vamos a hablar enseguida, del miedo insuperable. ¿Cuánto tiene que ser de intenso esa coacción para poder decir que sí es insuperable? Debe tener una intensidad, no la vamos a mirar en términos, digamos, ontológicos, de 1 a 10 se necesita 7, sino que la vamos a tratar de mirar en términos más normativos, que es hacia donde tiende el derecho penal. Y es que vamos a ver si otro sujeto puesto en la misma situación del autor habría, digamos, o podríamos considerar como razonable el sacrificio del bien jurídico que él hace, o razonable la necesidad que él tenía de haber actuado de esa manera, porque la fuerza que le impusieron era de una magnitud que podemos aceptar como que no le podíamos exigir otro comportamiento. Y aquí estamos respondiendo de entrada una cosa. El autor actúa lesionando un bien jurídico, es decir, dando la clave para el hurto, financiando sin tener por qué sin tener una justificación, digamos, normativa, un grupo ilegal, es decir, su comportamiento es injusto, pero no le podemos obligar o no le podíamos exigir que a cambio de no sacrificar esos intereses, él se sometiera a la amenaza o a la fuerza o enfrentara la coacción. Es decir, fíjense que aquí ya podemos decir otra cosa. La legítima defensa no es un deber, es un derecho, pero no es un deber. Es un deber cuando el sujeto tiene posición de garante. Por ejemplo, yo debo defender a mis hijos frente a injustas agresiones, pero no tengo la obligación de defenderme, por ejemplo, yo defender terceros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bien, tenemos que es una fuerza intensa que podemos decir, en el lugar de él no podemos exigirle a nadie que se comporte o que no haya actuado como si no tuviera las coacciones, y no debía tener alternativa.
Porque si yo tenía la opción de acudir razonablemente a otra alternativa, por ejemplo, a denunciarlo ante las autoridades, ese era mi deber, por lo tanto, no podría argumentar esta causal. Ustedes dirán, no, pero es que uno siempre puede ir a la policía, realmente no. Ahí no se mira si el deber es un simple deber constitucional, sino la realidad de la persona en las circunstancias en las que estaban, porque no es la misma posibilidad que yo tengo de acudir ante las autoridades cuando me están extorsionando, si yo vivo en Medellín, a si yo vivo en Urabá, por ejemplo, o si yo vivo bajo condiciones en las que razonablemente entiendo yo que acudir a las autoridades podría intensificar o poner en amenaza más concreta, no sé, mis intereses jurídicos. Entonces, bien, es una causal que excluye la culpabilidad por ausencia de exigibilidad de otro comportamiento. Debo decirles que aquí yo no estoy pontificando, no estoy diciendo esto es así, sino que digamos que habitualmente se le considera de ausencia de culpabilidad, porque también hay quienes proponen, esta debería ser considerada una causal de justificación, porque nosotros no podemos considerar injusta la actuación del que está coaccionado, ¿sí? Creo que ese es un argumento también razonable. Pero entonces, ¿qué tiene de importancia si la causal excluye la antijuridicidad o si excluye la culpabilidad, o mejor la consideramos una causal de justificación a ausencia de inculpabilidad? La importancia radica en varias cosas. Una, desde el punto de vista de la autoría y la participación, quienes contribuyan, por ejemplo, los partícipes de quien actúa en una causal de justificación no responden. Por el principio de accesoriedad, recuerden, los partícipes no responden cuando, digamos, el autor no realiza un comportamiento injusto. Habíamos dicho, nuestra accesoriedad es limitada. Los partícipes, esto es, determinador y cómplice, responden cuando el autor ha realizado un comportamiento antijurídico. Si el comportamiento del autor no es ni siquiera antijurídico, luego los partícipes no responden. Así que los partícipes de quien actúa en legítima defensa no responden. Yo le presto el arma a alguien para que se defienda, yo no respondo. Pero los partícipes de quien actúa en una causal de ausencia de culpabilidad, fíjense que las de ausencia de culpabilidad es porque, podemos decir, son comportamientos antijurídicos, solo que no son culpables. Así que el comportamiento de ese sujeto sí es injusto, solo que no se le castiga penalmente. Así que a sus partícipes sí se les castigaría. Así que recuerden ustedes, yo veo que Jack en el naufragio del Titanic va a matar a Rose para quedarse con la tabla y yo le ayudo. Yo respondo como cómplice a pesar de que Jack no responda. Fíjense, porque su comportamiento es injusto, solo que no es culpable. Pero yo estoy contribuyendo como cómplice en un comportamiento que sí es injusto y por accesoriedad sí se va castigado mi comportamiento. Segunda razón por la que es importante la distinción entre si el comportamiento en estado de necesidad, en insuperable coacción ajena, excluye la antijuridicidad o la culpabilidad. Porque frente a él se puede realizar la legítima defensa. Frente a una persona que actúa coaccionada, yo puedo defenderme en legítima defensa. Alguien viene coaccionado a matarme a mí y yo le mato, actúo en legítima defensa si consideramos que el comportamiento del coaccionado excluye su culpabilidad y no su antijuridicidad. Digamos que son un poquito asuntos que enredan alguito la pita, pero que tienen un poco que ver con esa filigrana de la dogmática jurídico-penal que tampoco pretendemos profundizar demasiado en este video. Vamos a hablar de la siguiente causal, miedo insuperable. Vamos a hablar cosas cortas ya que lo fundamental ya lo hemos ido depurando. Miedo insuperable lo trae nuestra causal novena, dice se obre impulsado por miedo insuperable. No dice nada más, los requisitos son los mismos que los de la insuperable coacción ajena, con una diferencia, y es, aquí no hay un hecho ilícito de un tercero, una fuerza de un tercero, sino que hay miedo. Temor, primer elemento, ese temor puede ser por un hecho real o imaginado por el autor. Y ese temor, digamos, debe ser irresistible, igual que la insuperable coacción ajena, e ineludible, es decir, yo no puedo o no se me puede exigir actuar como si no tuviera temor. Lo mismo que pasa con la coacción, no se me puede exigir actuar como si no tuviese esa coacción. Entonces debe tener cierta intensidad o debe tener cierta cualidad ese temor. Lo mismo que la coacción, no puede ser cualquier coacción. No es que un niño llegue y me diga a mí, mira, si tú no me das tal cosa, yo te mato y yo tome pues esta arma de fuego y si yo sé que usted me va a matar. No, tiene que ser, digamos, en términos razonables
otro sujeto puesto en su lugar, podemos afirmar normativamente, no le podemos exigir otro comportamiento. En este caso, ¿qué tanto miedo se necesita? Yo en alguna ocasión traté de hacer una investigación sobre eso. Nuestros autores doctrinantes hacían un esfuerzo importantísimo porque antes eran muy psicologicistas. Gaitán sobre todo era demasiado de esto, de entrar en la mente del sujeto. El maestro Alfonso Reyes Echandía hablaba mucho de la culpabilidad. Les recomiendo mucho, él tiene una obra cortiquísima, se llama La culpabilidad. Y realmente vale mucho la pena. Eso es me parece a mí un tesoro de la dogmática penal colombiana. Se dice un poco, es que vamos a hacer una escala del temor. Entonces hay nerviosismo, susto, miedo, temor, pánico, y lo van graduando dependiendo de la cantidad de temor. Entonces uno dice, bueno, yo a veces tengo como sustico, a veces tengo un mal miedo, a veces estoy que me hago en los pantalones y a veces estoy que, mejor dicho, estamos en un pánico insoportable. Y finalmente dicen, la escala más espantosa, más insoportable o la más imaginable, mejor, del temor es cuando la persona actúa sin saber lo que hace. Es decir, cuando ya no tiene conciencia. Y lo que ha dicho nuestra doctrina es que tiene un temor tan insoportablemente incontrolable, ese ya ni siquiera es un imputable. Ese sería un inimputable, no sabe lo que hace, no puede controlarse. Entonces ese ha sido, digamos, un criterio para graduar cuando el miedo es insuperable, cuando alcanza un nivel, como si en un termómetro pudiéramos decir, el que llegue a 7, de ahí para arriba es fiebre, y si no, no. Eso se ha discutido, digamos que se viene reevaluando, diciendo es que el temor no tiene que pasar en una escala psicológica, sino que vamos a analizarlo un poco parecido a lo que dijimos de la insuperable coacción ajena. No depende de si la persona en una escala específica vamos a graduarle la intensidad de lo que le pasa, sino que vamos a mirar, obviamente dependiendo de la persona, porque hay personas que temen más que otras, vamos a considerar las especiales circunstancias del sujeto, pero vamos a mirar si estamos como sociedad dispuestos a aceptar en términos normativos si esa circunstancia en la que él actuó le impedía haber actuado de otro modo. Es decir, tratar de graduar en una escala como de termómetro o psicológica o ontológica qué cantidad de temor se necesita, digamos que no ha sido una solución muy satisfactoria porque ahora se trata de replantear en términos intersubjetivos. Vamos a ver si otra persona de esas mismas características de temor o de crianza o condiciones sociales o con los antecedentes que le hayan ocurrido a ese sujeto, podemos afirmar normativa o valorativamente si admitimos que no había otro comportamiento que le pudiéramos haber exigido bajo las circunstancias en las que actuó. Ese sería el miedo insuperable. Se suele comparar con la insuperable coacción ajena, porque si se fijan son muy parecidas. Hay una situación de temor a la que se teme y se vulnera un bien jurídico con ocasión de ese temor, y esto es importante para las dos. La acción del agente, digamos que debe responder a la coacción o al temor, en cualquiera de los dos casos que se trate, insuperable coacción ajena o miedo insuperable. De tal manera que lo único que las diferenciaría sería que en la insuperable coacción ajena el temor viene provocado, porque también es un temor, la persona teme que le pase algo, pero en la insuperable coacción ajena el temor proviene de un hecho ilícito de un tercero. Así que si yo trato de neutralizarle, actuaría en legítima defensa, mientras que en el el miedo insuperable, yo simplemente tengo miedo, ahí no pudiera haber un espacio para una legítima defensa. Recuerdo un caso que a mí me gustó mucho, obviamente que como en derecho penal casi todo es opinable. Una vez en un consultorio jurídico en una universidad donde he estado de asesor, me preguntaron lo siguiente. Un señor llegó y me dijo, es que yo quiero que me tengan como víctima para la Justicia Especial para la Paz. Y de allí lo rechazaron porque él había sido condenado, era un miembro de la fuerza pública y lo habían condenado porque él permitía pasar una droga en un pueblo, y él había argumentado insuperable coacción ajena, si no estoy mal, porque le habían dicho los sujetos armados de esa zona que tenía que dejar pasar el cargamento. Sin embargo lo condenaron. Dijo en la sentencia el juez
que este miembro de la fuerza pública no podía argumentar insuperable coacción ajena porque ellos no, la fuerza pública no está para ser coaccionada, porque mejor no se probó, creo que fue por eso. No se probó quién fue el que lo coaccionó, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, no quedó probada la coacción, por lo tanto le condenaron. Yo me quedé pensando mucho en ese caso y realmente me arrepiento mucho de no haber tomado los datos de estas personas para otra cosa, ayudarles, porque realmente me parece a mí que ellos sí fueron víctimas. Los condenaron como victimarios y me parece que sí son víctimas y los debería reconocer la justicia transicional. ¿Víctimas por qué? Al parecer ellos sí actuaron bajo una situación que les impedía haber actuado de otro modo, pero tal parece que no era la coacción. Quizás ellos realmente no los amenazaron o no se podía probar las amenazas, pero sí tenían un temor realmente fundado. ¿Fundado en qué? Y ojo a esta información. Estos sujetos cuando llegan allá a ese pueblo, todo el mundo les dice, bueno, pilas, aquí ustedes no se pueden poner de héroes, porque los anteriores que se pusieron de héroes vean cómo terminaron. Entonces les descuartizaron y les dan información que apunta que sus superiores jerárquicos en la institución, por eso no he dicho cuál, están metidos con ese grupo armado. Y estos sujetos pues dejaron familia, mujeres en embarazo para prestar un servicio, incluso sin querer prestarlo. Y me parece que bajo esas circunstancias la sociedad no les debía exigir a ellos haber actuado de otro modo. Creo que allí, a pesar de que ellos tenían un deber de actuación por pertenecer a la institución, ese deber de actuación no se sobrepone al temor fundado que tenían en ser sacrificados, porque había razones razonables, valga un poco la redundancia, para temer lo que les habría pasado si hubiesen actuado como les en principio ordenaba la ley. Creo que su comportamiento quizás sea injusto, sí, no había una justificación normativa para incumplir su deber, pero creo que por encima de ello, a la hora de hablar de reproche jurídico penal, estaba su temor, porque creo que sí era un temor fundado. Fíjense que no trata de un temor psicológico, es que en este momento las pulsaciones mías, si estoy sudoroso, no. Se trata de una situación específica en la que, poniendo a cualquier otro sujeto que no sea Rambo, podemos afirmar razonablemente, no le podíamos poner a actuar de otro modo, porque fíjense, razonablemente podemos decir, les habría pasado esta consecuencia y sus superiores, porque hemos dicho, es que debían tener otra alternativa, debían haberse comportado de otro modo, pero el otro modo era decirle a sus superiores, pero sus superiores, según del caso se podía extraer, estaban involucrados en esa operación criminal. Entonces, fíjense que hay casos donde esa coacción no es tan clara, pero sí puede hablarse de miedo. Creo que pasa mucho en los barrios, en esas extorsiones, en esas peticiones que hacen ciertos sujetos para financiación de grupos ilegales. Señora, venga, es que usted, su tienda es muy bonita, creo que me le va muy bien. Nosotros queremos que usted nos dé un aporte voluntario para la vigilancia del barrio. Y fíjense que ahí no parece haber una coacción ni siquiera tácita, pero la persona, por miedo, sin simplemente saber que ese sujeto que le pide esa contribución pudiera hacerle algo, resulta que el tipo sí era de un grupo armado. Si no se puede establecer la coacción, y la coacción, creo que también hay que decirlo, no tiene que ser una pistola en la cabeza, no tiene que ser una fuerza moral contextualizada. Si no se puede calificar siquiera como una fuerza moral contextualizada, me parece que bien pudiéramos decir, se trata de un miedo insuperable. Se trata de un miedo insuperable. Entonces yo creo que ya tenemos elementos para ir separando o entendiendo un poco mejor aquello de la diferencia entre la antijuridicidad y la culpabilidad. También esto nos sienta un poco de bases para entender algo sobre la imputabilidad o inimputabilidad. Y ya teniendo eso un poco claro, vamos a ver lo que nos decía, aquí me voy a volver un poquito, la parte final del numeral séptimo, cuando hablamos de estado de necesidad, decía, se obra por la necesidad de proteger un derecho propio, y el segundo inciso dice lo siguiente: el que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva infracción.
Esta es una circunstancia, aquí no se está excluyendo la responsabilidad penal en ese inciso, por eso lo quería ver aparte y justo en este momento. No es una causal de ausencia de responsabilidad penal, sino que es una diminuente, es decir, allí se reduce la pena al considerarse que una persona podría estar bajo una de las causales que hemos visto, algunas ahí están, pero no se le fue la mano al sujeto, es decir, le quedó faltando un requisito o sobrepasó alguno. Entonces lo que vamos a hacer es que al no poderle aplicar la causa le vamos a reducir el castigo, le vamos a considerar menos grave su comportamiento. Eso es importantísimo, ¿por qué? Dice, el que obre en exceso, ojo, el que exceda los límites, exceder límites de las causales 3, 4, 5, 6 y 7. Recordemos las causales que hemos visto hasta ahora. 1 y 2, fuerza mayor y caso fortuito. Por eso no están acá. Porque fíjense, uno cómo podría exceder los límites de una fuerza mayor y un caso fortuito. Habíamos dicho que inclusive la fuerza mayor o el caso fortuito podría decirse que ni siquiera son causales de atipicidad, sino de ausencia de acción. Pero bien, no se puede exceder una causal de fuerza mayor o caso fortuito. ¿En qué podría yo excederme? La tercera, recuerden ustedes que dice sobre un estricto cumplimiento de un deber legal. O sea que un sujeto cumpliendo un deber legal, pero se excede, vulnera un bien jurídico, no podría argumentar esa causal porque se excedió. Entonces se le puede atenuar su responsabilidad, como lo dice el inciso segundo del numeral séptimo. Cuarta, dice, se obre en estricto cumplimiento de una orden. Lo mismo, excedí el cumplimiento de la orden. No me sirve la causal cuarta para hablar de ausencia de responsabilidad, pero sí podría decir estaba casi dentro del cumplimiento, solo que se me fue la mano. Quinta, habla de ejercicio de un derecho, de una actividad lícita. ¿Puedo yo exceder un derecho? Por supuesto. Y aquí es donde quiero centrar un poco la reflexión. Puede pasar cuando yo, por ejemplo, les ponía varios, cuando hablamos de esa numeral, excediendo mi libertad de expresión, yo hago una injuria, una calumnia, yo qué sé. Excediendo mi libertad de profesión, puedo vulnerar la intimidad de otro, acceder a una fuente privada, fuente informática, un delito informático, pretendiendo ejercer, por ejemplo, el periodismo, o yo qué sé. Bajo esas circunstancias, fíjense, yo estoy ejerciendo un derecho, solo que se me va la mano, y al írseme la mano, una vez realizada la ponderación de la que hablábamos, podríamos decir, mi conducta fue desproporcionada, por lo tanto, no me da para que se me aplique la causal de justificación, pero sí podría argumentar este inciso para la reducción punitiva, y no es cualquiera, ojo a esto. Y lo digo porque así como a los abogados se les olvida o no les da la gana a veces alegar estas causales, y este video no vamos a tener que partir en dos por el tiempo que llevamos, pero vale la pena hacerlo. Creo que siempre tenemos en nuestra vida práctica que andar pendientes de esto, para hacer preacuerdos y negociaciones con la fiscalía, para alegarlos en juicio, para pedir en caso de que se vaya a condenar a un sujeto que se le rebaje la pena como petición subsidiaria, si soy defensa, todo eso es razonable y los abogados muchas veces no lo hacen porque creen que esto es carreta para las universidades y realmente no. ¿Dónde me parece que sería problemática esto de hablar de exceso? Y es porque, fíjense, siempre cuando yo cometo un delito, pues realmente estoy ejerciendo un derecho, siempre, y se me fue la mano. ¿Cuál derecho? La libertad. Yo digo, quiero matar a mi vecina porque hace ruido, hoy la mato, pues yo estaba ejerciendo mi libertad, solo que se me fue la mano, la traspasé. Entonces puedo argumentar siempre esa causa, me parece que no necesariamente, ¿sí? Se habla de circunstancias en las que yo, digámoslo así, estoy en ejercicio de una actividad ilícita, en la que, digamos, de entrada, yo no estoy, digamos, en curso de una realización dolosa de una conducta típica, sino que estoy en curso del ejercicio, ese sí, con conciencia y voluntad de ejercicio de un derecho. Yo no tengo derecho a ir a matar a alguien, ¿sí? Yo sí tengo derecho a ejercer mi libertad de expresión, digamos, con el propósito de realizar ese derecho, entendiendo que podría afectar a otros, pero no es ese, digamos, el curso de mi comportamiento. Esto no es fácil, digamos, ejercer una delimitación clara de ello, pero sí me parece que se pueden alegar bajo múltiples circunstancias
esta atenuante importante que trae el numeral séptimo para, digamos, aminorar el impacto punitivo de una condena. Numeral 6 y 7. El 6, legítima defensa. 7, estado de necesidad. Yo en la legítima defensa me puedo exceder, por supuesto. Defendiéndome actué desproporcionadamente. Me iban a atacar con un palo y yo utilicé un cuchillo. El palo no era capaz de causarme la muerte, mientras que el cuchillo sí. Ahí no hay proporcionalidad. Fíjense, pero sí estaba defendiéndome de una injusta agresión. No es que yo haya dicho que quise por ejercicio de mi libertad ciudadana ir a matar a otro, no. Estaba en una situación donde legítimamente había un choque de derechos, un choque legítimo, solo que mi comportamiento se sobrepasó. Es ahí donde efectivamente pueden decir se excedió el límite de la proporcionalidad. Y a veces se puede exceder el límite temporal. Yo me estoy defendiendo y ya la injusta agresión quedó neutralizada y aún así continúo agrediendo. Ya no sería una defensa sino una agresión, un ataque. Podría hablarse de un exceso porque se sobrepasó el límite temporal de la legítima defensa. Yo puedo defenderme. Lo mismo pasa con el estado de necesidad, ¿sí? En el estado de necesidad yo me puedo exceder. Y me puedo exceder, fíjense, porque yo tratando de salvar la integridad física, lesiono también la integridad física de manera, digamos, desproporcionada. Entonces ya sí sería el caso en el que en el accidente de tránsito una persona tiene un dedo aprisionado y yo decido cortarle toda la mano para salvarle la vida. Pues parece ser que sí hay una desproporción ahí en ese comportamiento. Es allí, digamos, donde podemos hablar de si bien no se aplicarían esas causales de justificación, fíjense que son en las de justificación que hablamos de exceso, se les puede aplicar esa importante reducción punitiva que nos habla del segundo inciso del numeral séptimo. Bien, nos queda pendiente hablar de las causales de error, que son la 10ª y 11. La 12 habla el guillo de error, pero vamos a dejar eso para un segundo video que no va a ser tan largo. Realmente vamos a tratar de simplificar un poco, pero creo que en esta ocasión sentamos buenas bases para que lo otro nos salga un poco más rápido. Entonces en la próxima ocasión hablaremos del error de tipo, del error de prohibición y de ciertas circunstancias de errores en general que son de mucha relevancia jurídico-penal.